Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 63 del tratado de Baba Kama. Estudiamos en la Mishnah. Dice, Shemidat Tashlume Kefel Noheget Ben Bedavar Sheyesh Bo Ruach Hayim o Ben Bedavar Sheem Bo Ruach Hayim. Es decir, el pago de el valor doble de lo que se robó se aplica tanto si se robó algo vivo como algo que no tiene vida. Explica la Gemara. Menah Hanemile. ¿De qué estamos hablando aquí? De Tanu Rabanan, de aquello que se enseñó en una vereitá. Alcohol davar pesha, es decir, nos va a analizar esta vereitá, el versículo que habla sobre los objetos perdidos. Dice la Torah, alcohol davar pesha, al shor, al jamor, al se, al salma, alcohol aveda, asher imatze, ki hu ze, y ahí dice, Yeshalem shnaim le re'eu. Es decir, traducimos, sobre toda cosa pesha, es decir, se fue negligente. ¿Qué es? Sobre un toro, sobre un asno, sobre un corderito, sobre una prenda, sobre todo objeto perdido que dijo Asher Yomar Kihuze, que es suyo, y que él se lo robaron, y después se dieron cuenta de que él lo robó, Shenai y Yeshalem Shenaim le pagará doble a su compañero. ¿Cómo explicamos el versículo? Ahora vamos a analizarlo. Dice, alcohol, dabar pesha, hares de klal. Se refiere, es una regla general. Kol dabar pesha. Todo. Al shor, al jamor, al sea, al salma. Por un toro, por un burro, por un corderito, por una prenda. Prat son cosas particulares, son, ¿sí? Detalles. Alcohol aveda, sobre todo objeto perdido, hasdar beklal. Tenemos otra vez una regla general. Sabemos ya cómo funciona esto. Klal, uprat, uklal. Cuando la Torah da una regla general, luego entra en el detalle y luego vuelve a dar la regla general. Eatadan, ela keena perat. Entonces tú vas a aplicar esta ley a lo general, que es como lo que nos dice lo particular. Ma perat meforash davar ham metaltel begufo mamón. Igual que lo particular que nos menciona el versículo son cosas que son desplazables y que tienen un valor, es decir, son cosas que se pueden mover de un lugar a otro y que tienen un valor. Afkol davar metaltel begufo mamón. Entonces, todo lo que se desplaza y que tiene un valor en el objeto mismo, también tiene que pagar el kefel. Entonces, de aquí, Yatsu, ¿qué es lo que excluye esta enseñanza? Karkaot, She'en al metaltelin, los campos, que no son algo que se desplaza. Yatsu abadim, Sheukshu le Karkaot, se excluyen los siervos, que fueron unidos en su enseñanza al concepto del campo. Yatsu Ushtarot, salen de aquí, de esa regla, los documentos de deuda, etcétera, que a pesar de que se pueden desplazar en Gufan Mamón, no tienen un valor en sí. Yatza Ekdesh, y se excluye con ello lo que es del Ekdesh, lo que pertenece a la santidad del Betamikdash, porque dice Re'eu, es decir, aquello que es de su compañero. Y aquí no es del compañero, sino que es de el Betamikdash, es de Hashem. Pregunta de Gemara. Ima prat meforash davar shen niblato metame bemagau bemasa. Dice, pero espera, igual que el prat, lo particular que trae el versículo, son cosas cuyo cadáver impurifica si se toca o si se carga. Afkol davar niblato, metame bemagaumasa. Entonces también todas las cosas que el cadáver impurifica por tocarlo o por desplazarlo, también debería estar obligado a pagar el kefel. Abal, ofot, pero las aves que no tienen esta característica, vamos a decir que no tendría que pagar kefel. Entonces, pregunta la Gemara, se sorprende y dice, Umimatzit amart aji, ¿y acaso es posible decir así? Veas al maketiv, pero si está escrito una prenda, y la prenda no es algo que impurifica eh, el cadáver, porque no hay cadáver de una prenda.
Entonces, por causa de esta pregunta, vuelve la Gemara y explica su pregunta. Y dice, hambre, así está dicho. Anan bebaale hayim kamrina. Nuestra pregunta es en cuanto a los seres vivos que aparecen en el versículo. Entonces ahí, Emma bebaale hayim, dabasha niblato metame bemagao masa in, dabasha niblato metame bemagao masa lo. Entonces ahí, ¿qué vamos a decir? Sobre los seres vivos, vamos a aplicar que igual que los que aparecen en el versículo son aquellos que impurifican, etcétera, etcétera. Si cumplen esto, sí entrarían dentro de la regla general de que tienen que pagar doble. Y si no, no, esto excluye a las aves cuyo cadáver no impurifica por tocarlo o por desplazarlo. Deja kol had behad, klal uprat, beaf nafshe darshinanle. ¿Por qué? Pero espérate. Tú me estás diciendo que eso es un klal uprat. El prat, la regla particular, es un grupo. Dice, no. Cada uno de los que están dentro del prat es un prat por sí mismo. Es un caso particular por sí mismo. ¿Sí? Es decir, nosotros explicamos este, eh, cada uno de las reglas particulares por sí misma y cada uno es un klal, uprat, uklal. Es decir, el toro por sí solo, el corderito por sí solo, el burro por sí solo y la prenda por sí sola. Abal o fotlo, pero no las aves. Entonces responde la Gemara y dice, Inken, si es así, que la Torah viene a añadir solamente los seres vivos cuyo cadáver impurifica. Nichtov Rahamana Hat Prata, que la Torah solamente hubiese escrito uno de ellos. ¿Por qué necesitó escribir todos? Dice, dice la Gemara, pregunta y dice, Hay Nichtov Rahamana, ¿cuál debería escribir la Torah? Y Katab Rahamana Shor, si la Torah solamente hubiese escrito toro, Haba Amina, yo que hubiese, yo que hubiese dicho. Entonces decíamos, si la Torah hubiese escrito solamente Shor, el toro, Havamina, yo que hubiese pensado, Karev legabe misbeachin, Shen karev legabe misbeach, lo. Es decir, solamente los animales que se acercaban al altar, que pueden ser sacrificados en el altar del Betamikdash, esos son los que están dentro del Prat, que voy a aplicarlo a la regla general, pero los que no, no se podían sacrificar, no. Ahora, Veikatab, Rahamaná, Hamor, si la Torah hubiese escrito el burro solamente, Abamina, Kedosh Bibjora, In, Sheen Kadosh Bibjora, Lo, aquel que es santificado su mejor, como sabemos, el Pet, el Hamor, el primer nacido de un Hamor, tiene que dushar de mejor igual que el primer nacido de cualquier otro animal kasher o de un ser humano. Entonces, solo los que tienen Bejorá, sí, los que no, no. Por eso escribieron Shor y Hamor. Amrinken, entonces explica la Gemara y dice, así, entonces vamos a decir, si es así, que solamente aquello cuyo cadáver impurifica, eso es lo que entra dentro del Prat, Nichtor Rahamana, Shor Vejamor, que la Torah hubiese escrito el toro y el asno. Selamali, ¿para qué escribió el corderito? Shmamina, Leatuye Ofot. Entonces aprende de aquí que el corderito lo escribió para excluir a las Ofot, a las aves. Pregúntale a Gemara. Ahora que la Torah escribió también C, todavía podemos preguntar. Vehema, ¿qué vamos a decir? Que este C, este corderito, solamente viene para excluir a las aves que son tejorim, que son puras. Dumia de C, al igual que el corderito que es un animal kasher. De metame begadim ave tabelia. Es decir, que el que come del cadáver de este ave, Tahor, se impurifica e impurifica sus prendas. Avalo, fotemeim, pero las aves que están, que son impuras, que no son kasher, delet behutuma, que no transmiten impureza, este tipo de impureza. De lo metame begadim abetabelia, que no impurifican la ropa del que las come hasta el lugar donde, hasta la garganta. Lo, vamos a decir que no,
Entonces, por causa de estas preguntas, vuelve la Gemara y dice que este versículo no se estudia a través de un klal upratu klal. Dice, no, aquello que escribió la Torah kol, todo, es decir, al kol davar pesha, ribuyahu, lo que viene a hacer es un ribuy. Ribuy es que viene a añadir. Vejol heja, pregunta la Gemara, vejol heja, ¿y acaso todo kol que escribe la Torah de Katab, kol ribuyahu, es algo que viene a añadir? Veja, gabe maaser, dichtiv kol. Ya vimos esta discusión anteriormente. También con respecto al maaser, dice kol. Bekadashinanle, beklaluprat. Y ese kol del maaser, del diezmo, lo estudiamos a través de una enseñanza de klaluprat. De Tania, como se enseña en una vereita, dice la Torah. Benatata, que se bejol asher te'aved nashechaba, bakaru batzon, vayanu bashechar. Ubhol asher tishaleja nafsheja. Es decir, cuando la persona tenía algo que era maaser sheni, que tenía que llevarlo a Jerusalén para comerlo, y no lo podía llevar, ¿qué hacía? Benatata, lo pasarás, la santidad de ese maaser al dinero, y ese dinero cuando vayas a Jerusalén, benatata, que es bejol asher te'aved nafsheja. Lo vas a gastar en cualquier cosa que desea tu alma para comer. Que eso es en todo. Eso es un clal. Después viene y dice, babacar en los vacunos, en los ovinos, en vino, en cerveza, todo aquello que te esté pidiendo tu alma para comer, todo lo que te apetezca. Entonces, ¿qué aprendemos? Venatata, que se mejor clal. Pondrás el dinero, utilizarás ese dinero en todo lo que desee tu alma, clal, es una regla general. Babakaru batzon, vayainu bashechar, en el vacuno, en el ovino, en el vino o en la cerveza, prat, son cosas particulares. Ubhol asher tishalejá nafsheja, todo aquello que te pida, que te dé ganas, es otra vez Hazar Beklal, es otra vez una regla general. Klal platu klal. Entonces tenemos general, particular, general. Eatadan el akenaperat. Entonces aplicas a lo general solamente lo que es igual que lo particular. Ma prat, meforash peri mi peri. Igual que el prat, lo particular es claramente algo que viene de otra cosa, es decir, es el fruto de otro fruto. Entonces también ¿qué viene a excluir esto? Vegidule carca y que crecen de la tierra. Afkol, perimi, peri, vegidule carca. Entonces, todo lo que es fruto de un fruto y que crece de la tierra entra dentro de esta regla. Es en lo que vas a poder gastar ese dinero. Entonces, responde la Gamará y dice: hambre, bejol. Ah, hay una diferencia. La diferencia entre el versículo del Maaser Sheni y este versículo es que no está dicho igual. Aquí dice kol y ahí dice bejol. Bejol klala. Cuando dice la Torah en todo, se refiere a que es un klal, es una regla general que voy a estudiar por klal upratu klal. Cuando dice kol solamente, ribuyahu, es algo que viene a incluir todo de por sí. Viva eteme si quieres decir kol klalahu, que este kol también es un klal, es una regla general. Miu kol de aja ribuyahu. Sin embargo, kol de aja el kol que está aquí, en este versículo, ribuyahu, vamos a decir que no es, que no es una regla general, es un ribuy. Mirdi ketiv me'ikara klal upratu klal. ¿Por qué? Porque ya escribió en un principio de la parashá un klal upratu klal. Dichtiv, está escrito, Kiten ish el reu kesef okelim lishmor. Cuando una persona le dio a su compañero dinero o utensilios para cuidar. Dice, imlo imatze haganav, ונקרא בעל הבית אל האלוקים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. Entonces dice, y se lo robaron, se lo dejó a alguien para que lo cuide y se lo robaron. Ahora dice, si no se encontró al ladrón, entonces vendrá aquella persona que lo recibió en depósito y tendrá que jurar que él no puso la mano en lo que era de su compañero. ¿Cómo explicamos este versículo? Quiten ish el reu, cuando le dé una persona a su compañero, eso es un klal. Kesef o kelim, dinero o utensilios, es un prat. Lishmor, hadad, beklal, para que los guarde, vuelve a ser una regla general. Entonces tenemos klal, prat, klal.
alcohol de Abar Pesha. Y si tú me vienes a decir y vienes a pensar que el versículo sobre todo lo que se fue negligente también es un klal uprat uklal, nami le klal uprat hu de ata, también viene a enseñarnos un klal uprat. Entonces, si es así, nichtov rajamaná, lehane prate, que hubiese escrito entonces la Torah, los pratim, los detalles en este versículo con respecto al kefel, gabe perdón, ha'ech klal uprat, es decir, gama klal uprat beklal sheneemar bithilat parasha, también ese que fue dicho en el principio de la parasha, con respecto al juramento. Si hubiese escrito los detalles ahí, entonces nosotros hubiésemos aprendido todo, Kol Prat, hubiésemos aprendido todos los detalles. Es decir, ¿por qué es necesario hacer dos veces el klal uprat uklal? Veim si es así, alcohol de abar pesha la malí, ¿para qué viene entonces este versículo que dice sobre todo lo que se fue negligente? Shema Miná, aprende de aquí, ribuyahu, que este kol que viene en este versículo no es un klal uprat uklal, sino que es un ribuy, viene a incluir. Ahora, pregunta la Gemara, Ashta de Amarta, ahora que dijiste kol ribuya, que este kol que aparece aquí es un ribuy, es algo que viene a añadir, y no es un klal uprat uklal. Entonces, Kol, Hane, Prate, Lamali. Entonces, ¿por qué me trae todas estas cosas particulares? Un toro, un burro, un corderito, una prenda. ¿Para qué necesita tanto? Responde la Gemara y dice, Lemiute, Carca, para excluir los terrenos. Vejat Lemiute Abadim, el otro para excluir los siervos. Vejat Lemiute Shtarot, y otro para excluir los documentos Salma, ahora, aquello que escribió la Torá, Salma, la prenda, Shudabash Yeshbo Simán, es algo que se puede identificar con alguna señal. Aresde va, esto viene a excluir Lemaute de Bashe no Mesuyam, para excluir aquellas cosas que no tienen un simán, que no tienen una forma de reconocerla. Alcohol Aveda, sobre todo objeto perdido, Aresde Nitzrach, también es necesario. Deje de Rabijía Baraba, para aquello que dijo Rabijía Baraba, de Amar Rabijía Baraba, pues dijo Rabijía Baraba, Amar Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan, Hatoen Ta'anat Ganab, aquella persona que viene y argumenta que algo que él tenía cuidándolo le fue robado, vea, veda, sobre un objeto que estaba perdido, que se encontró, Meshalem Tashlume Kefel, también tiene que pagar la multa, Sheneemar la cola veda Asher Yomar. Es decir, porque justamente dice el versículo, sobre todo objeto perdido, que él va a decir que se lo robaron. Tran Atam fue enseñado ahí en una braita. Ejan Pigdoné Veamarlo Abad. Viene una persona y le dice a su compañero, oye, ¿dónde está el picadón que te dejé? ¿Dónde está el objeto que dejé en depósito? Le dijo, se perdió. ¿Qué dijo el depositante? Mashbi'aha ani. Es decir, Shepigdoni Abad velo Pashat bo. Júrame que lo que yo te dejé en depósito se perdió y que no lo fuiste negligente con él. Amar, dijo el depositario, sí, aquel que recibió el depósito, amén, sí, Veaedim, meidimoto, y los testigos vienen a testificar, sí, es decir, vienen y eh, Rajal Kachbau Edim, Veheidu, Banifkad, Shachlo, es decir, vienen y testifican que no es que se perdió, se lo comió, sí, Meshalem etakeren. En ese caso, el depositario paga solamente el valor de lo que habían depositado. Pero si después de que juró, él reconoce por sí mismo que él fue el que se lo comió,
Meshalem Keren vehomesh veasham. Ahí tiene que pagar el Keren, el valor de lo que se comió, un quinto de más, y un Asham tiene que traer una ofrenda de Asham, de culpa. Ejan Pigdoni. Ahora, si la persona viene y le dice, ¿dónde está mi depósito? De amarlo y le dice, Nignav, fue robado. Más viaja, júramelo. Más viajani, te lo juro. Júramelo. Ve amar amén, dijo amén, si así es. Vedim y dimos todos genabó. Y vienen testigos y dicen que él lo robó. Ahí, Meshalem, Tashlume Kefel, tiene que pagar la multa también. Es decir, no solamente el valor, sino el doble. Ahora, pero Oda Meatzmo, pero si él mismo reconoció que lo robó y no había testigos, Meshalem Keren Behomesh. Entonces paga el valor inicial más un 20%, un quinto de más. Ve a Sham y tiene que traer una ofrenda de Sham. Ahora dice, Katane Mija, está escrito en la Mishnah, Betoen Tanat Ganab, que solamente el que viene a argumentar que le fue robado lo que tenía en depósito, ¿sí? Y que vinieron testigos de que él robó, de Meshalem Tashlum Kefel, que ahí es donde él tiene que pagar el valor doble. Abal Beton Tabad Abad lo Meshalem Tashlum Kefel. Pero el que viene a argumentar que se le perdió el objeto, no tiene que pagar Kefel. Y otra cosa que también trae la Mishnah, Afilu Toen Tanat Ganab, incluso si argumentó que se lo robaron, solamente Bishbuá, solamente si juró, pude Meshalem Tashlume Kefel. Es ahí donde tiene que pagar el valor doble. Aval Shelo Bishbuá, pero si no juró, no Meshalem Tashlume Kefel, no paga el doble. Menahane Mile. Entonces explica la Gemara, dice, ¿de dónde traemos esto? Explica, de Tanu Ramanan, como se enseñó en una vereita. Imi Matzah Ganab, Beto Entanat Ganab. Es decir, el versículo que dice, si se encontró al ladrón, se refiere al caso de aquel que está argumentando que se lo robaron. Beto entra en el Gaba Katuv Medaber. Ahora, Yeshalem Shnaim, cuando dice el versículo pagará doble, Ata Omer, Beto entra en el Ganab. Tú me estás diciendo que ese versículo está hablando del que argumentó que se lo robaron. O Enoela Beganab Atzmo. O a lo mejor solamente se lo estaba diciendo sobre cualquier ladrón. Es decir, porque son dos versículos, tenemos dos versículos. Uno que dice, perdón, un versículo dice, a ver, lo tengo aquí, Im yimatzah ganav yeshalem shnaim, si se encontró al ladrón pagará dos veces. Y el otro versículo dice, Im lo yimatzah ganav, si no se encuentra el ladrón, entonces va a venir y va a jurar y ahí va a pagar también doble. Entonces, responde la cámara y dice que Shuomer, cuando dice el versículo, Im lo yimatzah ganav, si no se encontró al ladrón, ¿sí? Betoen Tanat Ganab, acá tú me da ver. Estamos hablando de qué? Del caso en el que él argumentó que se lo robaron. De Tania y Dag, porque así también fue enseñado en otro lugar. Aquello que dijo la Torá y Matzah Ganab. Sí, se encontró al ladrón. De Ganab Asmo, que tú me da ver. Estamos hablando sobre el ladrón mismo, el ladrón, no el que fue el depositario. Pregunta entonces la cámara, Taomer, Beganabasmo, tú me estás diciendo que esto habla del ladrón, o en Oela Betoen Tanat Ganab, o acaso estás hablando del que argumentó que le habían robado el objeto y él en realidad lo había robado. Responde la Beraita y dice que Shu Omer, in loy matzah Ganab, haré Toen Tanat Ganab Amur. Cuando la Torah dice, si no se encontró el ladrón, ahí está hablando del que argumentó que se lo robaron, que paga el doble. Amá, anime kayem, y mi matzah ganab. Entonces, ¿cómo yo establezco a qué se refiere que el versículo que dice, y si se encontró al ladrón? Veganabas tú me da ver. Ahí está hablando de un ladrón que realmente robó. De cule alma, vamos a encontrar aquí que, según todos los puntos de vista, es decir, las dos veraitot, de cule alma mihat, imlo y matzah ganab, beton tanat ganab ketib. El versículo que dice que si no se encontró al ladrón, se refiere al que argumentó que le habían robado el objeto cuando él lo había robado. Explica la cámara. Mai mashma, que se entiende de aquí,
del versículo que habla sobre el que argumenta. Amar Rabba, dijo Rabba, imlo imatze, si no se encontró al ladrón, es decir, que si no se encontró que Moshe Amar, el Asheu Atzmo Genabó, es decir, ¿qué quiere decir que si no se encontró al ladrón? No se encontró a nadie que había robado porque nadie más había robado, sino que era el mismo. A eso se refiere. Imlo imatze, a Ganab, es porque no hay un Ganab externo, sino que es el mismo el que había robado. El Asheu Atzmo Genabó. Entonces ahí Yeshalem Shnaim tiene que pagar doble. Umenalan de Bishbua. Y entonces, ¿de dónde aprendemos que es cuando haya jurado? De Tania, porque dice se enseñó en la verdad que dice el versículo, Benikra balabait el Elohim, que acercarás al dueño al Elohim. Elohim se refiere a los jueces, porque Bekere Elohim Yishpot, ahí donde está Dios, es donde vas a juzgar. Entonces lo vas a acercar a los jueces. Lishbua, para que jure. Pregunta la Gemara, Taomer, ¿Lishboa o Enoela Ledin? ¿Tú me estás diciendo que viene para jurar o para ser juzgado? Entonces, responde la Bereitá, de una que es de la Shabbat, podemos aprender que el versículo habla del juramento. Nema, Shelihut, ya le mata. Está hablando de alguien que puso su mano sobre lo de su compañero. Venema, Shelihut, Yad le mala. Y también tenemos otro versículo que habla sobre alguien que puso su mano en lo que pertenece a su compañero. Es decir, como dice el versículo, dice, Shevuat Hashem tiye ben shenehem, van a jurar los dos, Imlo shalach yado ben mlechet reu, si no mandó su mano contra lo que era de su compañero. Y el otro versículo dice, Venikra bala bait el Elohim, imlo shalach yado, nuestro versículo de aquí. Entonces, de ahí la misma cosa, shalach yado, igual que uno está jurando, Shevuat Hashem, el otro también tiene que jurar. Male halan lishboa, igual que ahí habla del juramento que mandó su mano. Entonces aquí Afkan, lishboa, aquí también habla del juramento. Pregunta la Gemara, Bishlama, le mandé a Mario, entiendo el punto de vista que dice Had Ganab, Had Betoentan Ganab, que estos dos versículos, uno habla de un ladrón de verdad y el otro habla del que argumenta que se lo robaron, siendo él el que robó. Hainu, es por eso que está escrito, Hainu Dichtiv, Trekrai, tenemos dos versículos. El alemán de Amar, Tarbayu, Betoentan Ganab, Trekrai, Lamali. Pero para aquellos que dicen que los dos versículos hablan del que argumentó que se lo habían robado, ¿para qué necesito dos versículos? Hambre, entonces vamos a decir, Had le maute tanat abad. Vamos a decir que uno de los dos versículos es para excluir al que viene y argumenta que se perdió el objeto. Pregunta entonces nuevamente la Gemara y dice, Ulman de Amar, Had beganab, Had betondanat ganab. Y para entonces, para aquel que dice que un versículo viene a hablar del ladrón y otro de aquel que argumenta que le fue robado, de lo meyater, que según sus palabras ningún versículo está de más. Le maute ta'anat abad menale, de donde él excluye entonces el que dice que se le perdió el objeto. Mi ganab haganab. ¿Lo aprende de dónde? De donde dice ladrón, el ladrón. Es decir, como dice el versículo, mm, dice, Kiten ish el reu que se fokelim lishmor. Si una persona le dio a su compañero dinero utensilio para cuidar vegunam y beta ish, y fue robado de la persona, de la casa de la persona, imimatse haganab. Si se encuentra al ladrón, con una hey de más, una hey que se llama hey yedia, haganab, que está de más a priori. ¿Para qué está de más? Para que aprendamos, ¿sí? Ulma, ulman de amar. Y para aquel que dice, Tarbayu betoen tanat ganab, de miet le toen tanat abad, ganab ha ganab maidarish. Entonces, para aquel que dice que los dos vienen a hablar del que argumentó que le fue robado, tanat ganab, de miet le, que ya excluyó el que trajo el argumento de que fue perdido el objeto. Entonces, ¿para qué la Torah escribió Haganab en lugar de Ganab? ¿Qué es lo que aprende de ahí? Amar leja, ¿qué te va a decir? Mi baile, leje de Rabijilla Baraba, Amar Rabbi Jonathan. Esto viene para aquello que enseñó Rabijilla Baraba, el nombre de Rabbi Yohanan.
Amar Rabbi Baraba, Amar Rabbi Yohanan, pues dijo Rabbi Baraba en nombre de Rabbi Yohanan, Hatoenta Anat Ganav Bepicadón, Meshalem Tashlume Kefel. Aquella persona que argumenta que le fue robado el objeto que estaba en depósito cuando él lo había robado y después se reconoce, tiene que pagar multa, el doble. Tabajo Mahar Meshalem Tashlume Arba Bejamisha. Si era un animal y lo degolló y lo vendió, tiene que pagar 4 o 5 veces, depende si es un toro o un corderito. Pregunta entonces la camarada manda Marhad Beganab, Behad Betoentanat Ganab. Si decimos que el punto de vista que dice que un versículo es para el ladrón y otro para el que argumenta que le fue robado, de Hay, entonces, Ganab Haganab, Afke, que la Hei de Aganab, el ladrón, la estudió o la utilizó para explicar le Maute, para excluir Ta'anatabad, para excluir aquel que argumenta que se perdió el objeto y después encontró que lo había robado. Entonces, de Rabijía Baraba, aquello que enseñó Rabijía Baraba, que el que argumenta que le fue robado paga 4 o 5 sobre la shejitá o la venta del animal robado. Menale, ¿de dónde lo vamos a aprender? Marleja, ¿qué te va a decir él? Ekesha hu. En realidad es un ekesh. Un ekesh que quiere decir que son conceptos que están unidos en la Torah. ¿Para qué? Para que aprendamos las mismas leyes. El que esto en Tanat Ganab, el que argumenta que le fue robado, y el que le fue robado, el ladrón mismo, Ukshukan, están unidos aquí. ¿Por qué? Porque se escribió uno junto al otro. Por lo tanto, se aprende uno del otro. Ve Meshvim a la Ekesha. Y no se puede traer un argumento en contra de un Ekesh. Entonces, en Porjim Perja al Ekesh, ¿qué quiere decir? Que Afalpi, que a pesar de que se podría decir algo en contra de esta enseñanza, ¿sí? De lo que se aprende del ladrón mismo, en Meshivim al Ekesh no se puede poner en duda este Ekesh. Y hasta aquí llega nuestro DAF. Que tengamos un excelente día. Piscu Veimso.